Y ya tenemos a Gustavo Adolfo de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Gustavo, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación de este nuevo espacio en La Octava en contexto con un servidor. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de La Octava. Oiga, Gustavo, no lo tenía yo planeado, pero antes de entrar al programa estaba viendo el programa de Hernán Gómez y estaba entrevistando a Javier Lozano. Entonces Javier Lozano dijo algo pues que le involucra a usted y me parece ofrecerle la réplica en este espacio. Si me permite, inicio porque eso acaba de ocurrir. Dijo que el sector empresarial es cobarde y que usted demostró su verdadera estatura al ceder a las presiones para que él no fuera el vocero de la Coparmex. Si me permite, lo pongo tal cual y me gustaría pedirle su reacción y regresamos con la conversación de los temas que quisiera yo plantearle. La cobardía del sector empresarial está a la vista de todos y por eso les va como les va. Sí, y siguen hablando de que, bueno, vamos a ver si el señor presidente nos recibe y le vamos a mandar un nuevo escrito, el número 5, y a ver si es capaz de leerlo. A ver, los manda al carajo todos los días. Y estos cobardes, como tienen intereses creados, concesiones, permisos, autorizaciones y todo tipo de situaciones jurídicas que los pueden comprometer, la cúpula empresarial está rendida ante este gobierno autoritario, que en menos de 24 horas Gustavo de Hoyos haya cedido a la presión, porque ya demostró también del tamaño que es este presidente, que tenía aspiraciones políticas, por cierto. Pues ahí tiene usted, Gustavo de Hoyos, o sea que muy oportuno que lo tuviéramos hoy en vivo para tener la oportunidad de escuchar qué dice al respecto. Mira, yo creo que cuando un nombramiento, como fue el caso del licenciado Lozano, no tiene la mejor recepción, como fue su caso, quienes tenemos la responsabilidad de encabezar una institución, tenemos que prestar oídos a los señalamientos, argumentos que no conocíamos y tener capacidad para reaccionar. En el caso de la designación como vocero, uno de los voceros, tenemos más de 15 voceros en la Coparmex autorizados, no tuvo el mejor recibimiento en sectores importantes. De ninguna manera la revocación de ese nombramiento provino de alguna presión del gobierno, provino fundamentalmente de expresiones de la propia membresía de la Coparmex. Y bueno, yo creo que cuando uno lleva a cabo una designación que por alguna razón no es bien recibida, hay que tener siempre la capacidad para reanalizarlo y en este caso tomar la mejor decisión. Yo desde luego soy respetuoso de las expresiones del licenciado Lozano, merece todos mis respetos, es un abogado destacado, tiene un estilo característico, digamos, a sus posicionamientos y no entraría en una confrontación, simplemente los hechos son hoy públicos, fue una designación que debió de revertirse y en ese sentido pues no tengo más que agregar. Muy bien, entonces dejamos eso. Cuando él dice que la cúpula empresarial está doblegada ante este gobierno, pues yo diría que usted más bien es como el rostro visible de una constante oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la llamada Cuarta Transformación. ¿Es correcto lo que le digo? No, no es así, Rubén. A ver, nosotros no estamos jugando vencidas con el gobierno federal, tampoco nos consideramos una oposición como tal, no es el papel que nos corresponde a una institución empresarial, mucho menos tenemos alguna fobia hacia persona alguna y mucho menos en la persona del presidente. Cada decisión que se genere del gobierno, la analizamos por sus propios méritos y tomamos la determinación de apoyarla, acompañarla y reconocerla cuando es el caso y también de señalar
nuestros puntos de disenso. Siempre lo hacemos de manera respetuosa, jamás atacamos a la persona, nos referimos a las decisiones y lo hacemos de manera abierta, no de manera oculta. Ponemos nuestros argumentos, los publicamos y tratamos normalmente de presentar una visión alternativa. Me parece como un sindicato patronal, que eso es lo que es la Coparmex, justamente tenemos la responsabilidad de mantener esa capacidad para analizar las decisiones. Y ciertamente en el gobierno del presidente López Obrador hemos encontrado un conjunto de determinaciones que nos parece que son contrarios a los mejores intereses del país y en ese sentido, cuando ha sido oportuno, lo hemos señalado también y quisiéramos de luego que fuera con más frecuencia cuando ha habido decisiones que nos parece que son convenientes a nuestro país, desde luego al sector privado, no tenemos ningún empacho en reconocerlas. Hemos apoyado en su momento, por ejemplo, la conformación de la Guardia Nacional, un tema espinoso que fue una propuesta del presidente que le implicó un viraje de 180 grados en sus posiciones previas, la reconocimos y la apoyamos. Hemos reconocido y lo hacemos hoy esa clara definición del presidente para apoyar el Tratado de Libre Comercio en su nueva expresión en el TEMEC y dar los pasos necesarios para que se pudiera poner en vigor, esperamos, el próximo 1 de julio. Y desde luego hemos hecho, me atrevo a decir, equipo, para decirlo con todas sus letras, en una visión que tenemos compartida hacia una nueva cultura salarial. El presidente, siendo candidato, me envió una carta en la cual se adhirió abiertamente a esta propuesta de la Coparmex para llevar el salario mínimo a la línea de bienestar y después, cuando estuvo en el gobierno, como es hasta la fecha, ha apoyado esta visión, de tal manera que estamos siempre en la disposición de construir y desde luego haciendo votos para que tengamos casos crecientes de coincidencia en los cuales podemos acompañarnos. Don Gustavo de Hoyos, usted sí ha calificado al presidente López Obrador en el pasado de populista. Estuve investigando declaraciones suyas y una es de que es un populista. ¿Qué entiende usted por populismo? Y dentro de un gobierno que continúa con un tratado de libre comercio y que está aplicando, de hecho, en mi opinión, la protección de datos económicos de tipo macroeconómico y todavía inscritos en el así llamado neoliberalismo. No sé si comparte mi percepción, pero yo no veo así como una situación que haya roto con esta relación, por ejemplo, con los Estados Unidos, 80% de exportaciones a los Estados Unidos, viene lo del TEMEC. ¿Qué entiende usted por populismo al calificar al presidente de populista con estos datos? Mira, Rubén, nosotros reconocemos que el presidente haya hecho una apuesta por mantener la relación y la integración con Norteamérica, lo he dicho en reiteradas ocasiones. No nos gusta, lo digo también con claridad, lo obsequioso que ha sido en materia migratoria, haciendo concesiones inusitadas hacia las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos en esta materia. Fuera de este tema, me parece que la relación que se ha mantenido con el gobierno de Estados Unidos ha sido inteligente. Por otro lado, debo decir con claridad que tenemos una gran diferencia de visión con el presidente, particularmente en la posición de cómo entendemos la integración de los poderes públicos. Y tal vez si tuviera yo que elegir un tema donde hay un claro disenso en nuestra visión, es que para nosotros el país en los últimos años ha tenido un tránsito de un presidencialismo casi imperial a un presidencialismo más acotado. Y hago este señalamiento en relación con los órganos autónomos y reguladores que para nosotros implican un equilibrio en el ejercicio del poder. El presidente ha señalado reiteradamente que este es un gobierno paralelo, que son un invento de los neoliberales y en ese sentido muchas de sus acciones y de sus dichos justamente fustigan la existencia de este tipo de instituciones. Nosotros pensamos que por el contrario, que se tienen que fortalecer. Y he señalado también que varias de las determinaciones del presidente se apartan de la racionalidad económica.
y que probablemente están sesgadas por visiones de carácter ideológico. Hemos señalado, por ejemplo, que la decisión de revertir un proyecto en marcha como el aeropuerto de Texcoco es un error de política pública, que el costo-beneficio desde luego arroja un saldo negativo para el país. Hemos señalado también que la decisión de construir, por ejemplo, el Tren Maya representa no necesariamente un proyecto negativo en sí mismo, pero que si se analiza la rentabilidad social que tiene comparativamente con la inversión que se podría hacer en todo el país y no solo en una región, en hospitales, en escuelas, en carreteras, probablemente un análisis básico de rentabilidad social arrojaría que hay mejores formas de invertir los escasos recursos públicos, y desde luego también hemos señalado que en otros proyectos emblemáticos, como es el caso de la refinería de Dos Bocas, tiene poca lógica económica en el contexto actual. Entonces, nuestra crítica en materia económica y particularmente en lo que tiene que ver con las decisiones de operación del gobierno federal es justamente porque se apartan muchas de ellas de la racionalidad. Nos parece que hay decisiones que se toman sobre la marcha, que no necesariamente se construyen con un proceso, digamos, estructurado de toma de decisiones, y que a veces están inspirados más en una visión de rentabilidad electoral. De tal manera que esa es nuestra postura, lo digo de manera clara y respetuosa. Nos parece a nosotros que si al gobierno se le establecieran mecanismos más estructurados de toma de decisiones, construidos en base a las prioridades de desarrollo del país y sobre todo en la mejor rentabilidad en términos, digamos, de la competencia del país, seguramente este gobierno tendría un mejor desempeño. Una última pregunta, si me la puede contestar lo más breve posible. ¿Tiene usted aspiraciones políticas? ¿Quisiera usted llegar a ser presidente de México en un momento dado? No, Rubén, la verdad es que desde hace mucho tiempo se ha señalado, desde que empecé hace más de 20 años con la representación empresarial a nivel local y posteriormente a nivel regional y nacional, que hay esa aspiración. Yo lo he dicho una y otra vez, mi aspiración es servir desde la sociedad civil, en el sector privado, y esa ha sido la vocación. No he tenido ninguna aspiración y jamás he contendido por ninguna candidatura de ninguna especie, y mi vocación está justamente en eso, en el sector privado. Muy bien, pues le agradezco muchísimo estas palabras para En Contexto con Rubén Luengas aquí en La Octava. Gracias por su participación. Gracias, Rubén. Saludos a la audiencia. Muy bien, ha sido Gustavo de Hoyos. Ya acaban de escuchar también la respuesta que le ha dado a Javier Lozano. Vamos a